Mi gente linda, seguimos aquí nuestra gira en Quito, Ecuador, y ahora estamos en el centro, visitando el Centro de Artes Contemporáneo. Me acompaña mi querida Paola Carolina Ulestia, en la cual vamos a hablar un tema sumamente interesante para todas las mujeres. Cuéntanos de qué se va a tratar este tema tan espectacular que vamos a hablar sobre la mujer que trasciende. Mujer que trasciende, hacerlo desde el corazón, con amor, generando un impacto positivo no solamente en la comunidad, sino generando un impacto positivo que deje un legado para la eternidad. Así que de esto vamos a hablar y vamos a conocer un poquito de Paola. Paola, nosotros somos como el arte, una belleza, somos tan llenas de vida, tan llenas de virtudes, pero cuando hablamos de mujer que trasciende, ¿a qué te refieres con eso? Nosotras como mujeres somos integrales, alma, cuerpo y espíritu. Todo confluye en una sinergia y es cuán importante nosotros podemos sembrar en el corazón de la sociedad, de la comunidad, para poder trascender de generación en generación, inclusive hacia la eternidad. Pareciera increíble y diríamos, ¿cómo hacia la eternidad? Pero lo vamos a ir conversando, Berito, porque hay diferentes circunstancias que también forman las mujeres que somos y hacia dónde queremos ir, con qué visión queremos impactar a la comunidad. En esto de nosotros poder trascender en una generación es una responsabilidad enorme, porque ahí nosotros debemos comprender que somos un ejemplo de las cosas que pensamos, que hacemos, porque hay niños jóvenes que nos están mirando. En esa experiencia que tú me puedes contar, tú eres coach de vida, eres coach para mujeres. ¿Qué tú compartes con ellas referente a la mujer emprendedora, soñadora? En esta generación hay un impacto también grande en lo que tiene que ver el sistema. Muchas veces nos quiere llenar el sistema considerando que solo veamos por nosotras y que alcancemos el éxito sin importar el entorno, que solamente fijemos la mirada y desconfigure el amor propio. Sí, nosotras nos amamos y por ese amor que nos tenemos, queremos llevar ese amor también para impactar más vidas y generaciones, pensando también en nosotros, pensando en que esta vida no solamente es lo que podemos tener este espacio físico, sino trascender con un mensaje que llene, aliente corazones y sobre todo que nosotros podamos considerar que nuestra vida es una sinergia con un propósito que no solamente impacta con la profesión que tengamos. En mi caso, yo soy auditora financiera, tengo un emprendimiento, me dedico también a los negocios, ha habido oportunidades que Dios me ha permitido también cursar las aulas para poder también dejar una semilla en diferentes estudiantes, sobre todo en la cátedra de emprendimiento, para poderles enseñar a emprender y tengan herramientas para poder avanzar en medio de esta generación, pero también me puedo dar cuenta que en medio de esto es importante velar por el otro, ver cómo podemos trascender de una manera en que el amor sea lo principal que nos mueva a nosotros. Y nosotros a veces, sobre todo en esta temporada de vida, estamos todo el tiempo caminando bajo esos sueños. Queremos lograr metas. Ya no solamente somos mamás, somos empresarias, somos personas que vamos a la universidad. Entonces, qué difícil es en este tiempo porque nosotros mismos ponemos cargas, responsabilidades que a veces ni siquiera la sociedad nos impone, somos nosotras mismas. Es que es ese mismo ímpetu y ese mismo corazón que tenemos como mujeres de poder dejar algo en las diferentes áreas en las cuales nos desenvolvemos. Pero ahí hay que tener, y yo les quiero dar ese regalo también o esa semilla de poder sembrar en ustedes de que tenemos que guardar ese equilibrio, que es muy difícil porque tenemos esa tendencia humana de ir hacia un extremo e ir hacia el otro. Y ahí es importante donde los grupos de apoyo son necesarios. Necesitamos seguirnos involucrando entre mujeres y las diferentes generaciones humanas. Muchas veces las jovencitas estamos firmes en nuestra convicción, pero no aceptamos los consejos quizás de mamá o de abuelita. Decimos, no, es que ya tu generación es diferente a la mía. Oh, no me entiendes. Entonces, cuán importante es que tengamos también un espíritu enseñable para poder también captar de esas enseñanzas que nos pueden enriquecer. Y muchas veces cuando no metemos a todos estos
consejeros, a estos mentores, a personas que experimentamos, a veces es donde cometemos el error de pensar, yo voy a aprender a la buena o a la mala. Pero no es necesario aprender a la mala, porque sí hay personas que nosotros podemos acercarnos, gente que ya caminó, gente que ya cometió errores, y qué importante es tener estos consejeros a nuestro alrededor. ¿Cómo tú has llegado a establecer estos parámetros de recibir este apoyo, de poder comprender que sí puedes confiar en otras personas para tu crecimiento personal? Justamente, Vero, en las caídas, en esos dolores, en esas heridas o en esos remellones, por así considerarlo en el espacio físico, ¿no? Cuando quizás una madre en su amor también te da un consejo y tú quieres hacer un momento de oídos sordos y quieres seguir avanzando sin considerar que el consejo puede venir obviamente para salvarte o resguardarte de alguna situación. Entonces, muchas veces vamos y queremos experimentar, pero también la parte de la sabiduría está en saber escuchar y aprender de los errores de otros para quizás no ir por ese camino, claro, labrándonos nuestro propio camino, redireccionándonos, pero también en esa sabiduría tomar una pausa y escuchar también el consejo. Yo lo aprendí por esas caídas, esos remellones y dije, no, ok, algo pasó, que no escuché, que debo de aprender también a hacer una pausa. Y después me fui dando cuenta que nosotros como mujeres tenemos que ser también esas maestras del bien con las siguientes generaciones. Aceptar lo bueno, desechar lo malo, pero también prestar oído justamente a eso bueno que nos pueden enseñar las otras generaciones, quienes tienen la bendición todavía de tener abuelas, madres, hermanas, suegras inclusive, ¿no? Porque muchas veces hay también como esa pena. Imagínate, muchas ocasiones nosotros nos hemos dado cuenta que cuando experimentamos relaciones, hay relaciones que realmente nosotros decidimos atraerlas en nuestro paso, pero a veces atraemos relaciones muy tóxicas, y aún entre mujeres pasa eso. ¿Te ha ocurrido, Pao, cuando, por ejemplo, tú tienes amistades y te critican, tratan de como hacerte sentir menos, y muchas veces surge entre mujeres? Yo tengo relaciones hermosísimas con varones porque ellos son menos complejos que nosotras. ¿Por qué ocurre eso? Muchas veces justamente porque ese corazón de la mujer tiende muchas consideraciones en función de anhelar lo que la otra tiene. Y ahí yo creo que también viene un tema de qué estoy viviendo yo y por qué puedo estar agradecida. La mujer puede tener un corazón quizás de queja y lo importante es empezar a vivir desde el agradecimiento. Agradezco lo que tengo, admiro quizás a la otra persona por lo que es, lo que tiene, pero no anhelo lo que la otra tiene, sino que yo me empodero de lo que yo ya tengo, agradezco a Dios por lo que ya me da, por la bendición yo la recibo con las dos manos, y muchas veces decimos, no, esa bendición no será de otro color, o yo lo quería así, lo queremos a nuestra manera, y no aceptamos y no agradecemos de la manera de cómo viene. Entonces, aún en esos pequeños detalles de la vida es donde nosotros podemos tomar una pausa y ahí también irnos desprendiendo y más bien ver con otros ojos, con otra mirada y poder decir, ok, ella tiene, lo admiro, pero hasta ahí, no anhelo, sino agradezco lo que yo estoy viviendo. Y ahí viene el hecho de tú no compararte, porque el compararte siempre vas a perder, porque nunca vas a estar al nivel que alguien está posiblemente superior a ti o inferior a ti. Entonces, el tener una autoestima saludable, cuán importante es en ser esta mujer valiente, esforzada, esta mujer que, por ejemplo, podemos ver grandes personajes donde se refleja esa virtud de la mujer. Yo te pondré el ejemplo de una María, la madre de Jesús. Fue impresionante, una mujer que sacrificó su vida por traer al Salvador del mundo. Podemos hablar de Esther, una mujer desinteresadamente que estuvo dispuesta a pagar aún con su propia vida por darle libertad a su pueblo. Y podemos ver mujeres en la actualidad igualmente que han marcado la diferencia, pero algo que me doy cuenta que tienen estas mujeres en común es que se encontraron en su propósito de vida. Cuán importante es entender
para qué fuimos diseñados, por qué fuimos creados, inclusive por qué Dios tenía desde la eternidad sus planes para con nosotros. Y como dice también la Biblia, si me lo permites citar en uno de los salmos, dice: Dios, que desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó y nos creó y nos amó con amor eterno. Entonces es muy impactante preguntarle inclusive a quien nos diseñó, a quien nos creó, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Esta vida quizás no solamente es para la parte física, sino ¿qué más hay? Y yo fui ¿para qué? Yo fui diseñada. ¿Cuál es mi propósito aquí? Y lo bonito es eso cuando ya confluye tu propósito, el tema también quizás de tu profesión o del oficio o de la actividad en la cual te dedicas. Siguiendo en este lugar tan hermoso aquí en el Centro de Arte Contemporáneo, me gustaría saber cómo tú opinas referente a lo que es una mujer de éxito. ¿Qué es para ti tener éxito? Bueno, para mí personalmente, el éxito no únicamente se refiere a lo económico o a los logros materiales o títulos que nosotros podamos alcanzar, sino va mucho más allá, que en medio de la actividad en la que nosotros nos desarrollemos como mujeres, sea un oficio, inclusive desde casa, con una profesión, nosotros podemos dejar un legado. Y ese legado puede trascender una enseñanza a un niño, una ayuda inclusive desinteresada en la calle, ya deja una semilla de esperanza en medio de un mundo caotizado. Vemos constantemente malas noticias, hay desesperanza, muchas veces desmotivación. Aún en los valles, como solemos decir en el emprendimiento, también existen valles de sombra de muerte, por así decirlo. La vida es un matiz, sus subidas, sus bajadas. Vamos una especie de montaña rusa, ¿no? Pero muchas veces no nos sentamos o paramos un momento en esta generación acelerada a agradecer por lo que nosotros tenemos. Entonces, el éxito, bajo mi apreciación, va mucho más allá de lo que podemos inclusive tener, porque aún en la escasez nosotros podemos tener un corazón agradecido que nos permita detenernos a mirar la bendición que podemos tener en ese momento. Un corazón agradecido para la vida, yo creo que es salir de la rutina y pensar que simplemente la vida es llenarte de dinero, llenarte de cosas lujosas, viajar. Puede ser algo genuino querer eso, pero trascender a pensar en qué yo estoy haciendo que va a impactar a las personas que están a mi alrededor. Imagínate pensar en ser trascendente en una generación. Ahora, si nosotros preguntamos a nuestra gente, a los que nos están viendo, ¿cómo podemos trascender? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué yo puedo hacer para crear una sociedad donde ya no haya ese sectarismo, ese aislamiento, ese egocentrismo? ¿Qué le podemos recomendar? Que todas las actividades que hagamos en el día a día, en el lugar en el cual nosotros nos encontremos, pueden generar una semilla no solamente de amor, de esperanza, sino de pensar en el otro, desprendernos justamente de nosotros y pensar en el otro para poder sembrar en ellos, sin esperar justamente los reflectores de ser vistos, sino inclusive desde el anonimato, y en algún momento eso germinará y trascenderá a miles. Te voy a poner quizás el ejemplo. En la Biblia habla de David, el salmista. Él antes de ser rey, él era pastor y él ni siquiera se imaginaba lo que iba a tener o el propósito que tenía Dios para su vida adelante. Él empezó a hacerlo desde su actividad como pastor, pero desde ahí Dios ya le estaba dando un propósito y lo estaba formando. Y él tenía gozo desde el momento que estaba en el anonimato. Y en el anonimato, él empezó, Dios inclusive, a formar su corazón para prepararlo para el día cuando él sea rey. Lo mismo con José, lo preparó desde la celda, lo preparó con las dificultades cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo quitaron la túnica, pero lo preparó en el anonimato cuando no era visible para el mundo, pero era visible para Dios, porque su corazón estaba visible, porque Él conoce las profundidades más internas de nosotros, las motivaciones que realmente tenemos en nuestro corazón. Entonces, si nosotros consideramos que el mundo nos tiene por invisibles, para Él no. Y luego, ya es cuestión también de tiempo y de los planes y su voluntad que Él tenga para nuestras vidas. Yo creo que ahora la mujer deberíamos también pensar que el ser madre
te trae un cierto éxito de dejar un legado. Muchas veces criticamos a la mamá que se sienta en el hogar y cría a sus hijos. Es esa lucha constante. Tengo amistades que decidieron, no porque tenían que hacerlo, son mujeres profesionales que fueron, lucharon, trabajaron por sus metas, pero cuando ellas vieron la naturaleza divina de poder traer a un nuevo ser, dijeron, o sea, esto para mí es fundamental, importante. Pauso mi carrera, pauso para yo poder nutrir a una familia que de aquí puede salir el próximo presidente. Entonces, cuando yo escuchaba esto de esta amiga, yo decía, es impresionante lo que es dejar de pensar en mí, traer a otro ser y poder entonces dejar ese legado genuino. Me interesa mucho cuando tú dices, ¿cuáles son las intenciones? ¿Qué intención hay en cada paso que yo doy? Ya sea como mujer empresaria, ya sea como líder, ya sea como mamá, en cualquier posición que tú tengas en la sociedad, creo que hay que comprender qué es realmente para mí importante, relevante en el momento que estoy viviendo. Entonces, ¿qué consejo les damos a estas mujeres que tienen esa carga tan pesada de lo que enfrentamos como sociedad? Siempre estamos desafiadas a hacer algo más para tener más valor. Primero, el amor propio. Considerar que en medio de nuestras vidas ya hay un propósito definido. Ya hay un propósito y un plan de Dios para nosotros y que nosotros tenemos que conectarnos con Él, ¿sí? Para poder entender hacia dónde también ir y que no sea nuestro corazón o nuestras emociones, sino que vayamos con un impacto y con un objetivo. Y sobre todo pensando en el otro también. Muy importante, Berito, y también me impacta cuando me conversas la historia de tu amiga, porque ella dejó en pausa quizás varios de sus sueños, pero en uno de sus sueños, que era ser madre, lo tomó, lo asumió y lo abrazó de tal manera que dijo, voy a velar por el otro y lo voy a formar también para que su vida sea de impacto. Entonces tu vida, con el propósito, con tu corazón de entrega, pensando en el otro, genera impacto en esa vida y esa vida va a generar impactos en otras vidas más. Entonces ahí se vuelve cuando yo trasciendo de generación en generación. Sin duda, y aún te cuento que en mi experiencia personal, yo tuve el momento crucial en mi vida cuando me daban la oportunidad de yo poder viajar haciendo algo que siempre amaba. Y yo estaba pues prácticamente apenas criando a mis chicos. Y cuando yo dije no a este trabajo que yo soñaba, pero cuando decidí entre o me dedico a ellos o me dedico a viajar, decidí por ellos, la recompensa que he recibido por esa decisión no tiene precio, porque criar jóvenes seguros, decididos, gente con valores, con principios, personas que yo sé que se van a realizar en sus sueños porque crecieron en un ambiente de seguridad, realmente no tiene precio. Así que aún en mi experiencia personal de vida, les comento que ha sido la mejor decisión de mi vida el hecho de poder primero ser mamá, luego ser profesional, poder comprender el poder que tiene la familia y de esa forma siento que puedo trascender como mujer, como líder y ahora tengo la libertad aún de poderles dejar a mis hijos y saber que están bien. Y ahora ya estoy disfrutando lo que años atrás no lo pude hacer, pero siempre llega el momento y la oportunidad. Así que yo te doy gracias, Pau, por darnos estas recomendaciones, parte de tu experiencia de vida. Y nosotros queremos a ti motivarte, mujer hermosa, poder creer en tus sueños, trascender. Representa más allá de tu pensar en ti mismo, es pensar en los que están a tu alrededor y sobre todo hay una generación que necesita de tu consejo, de tu abrazo, de tu atención. Así que nuestro mayor deseo es verte y verte bien. Seguimos aquí con más de Viviendo Sin Límites, no te retires.